salmo, voy a compartir una parte de Apocalipsis. Vaya al capítulo 3 en su Biblia. Y la pregunta que todos me hacen es que si me quemé en la playa, y la respuesta es no. No me quemé en la playa, me quemé en la ciudad. Irónicamente fui a la playa antes de llegar a Guadalajara y yo y el bronceador nos llevamos muy bien allí, pero el martes Guadalajara nos dio una desconocida y lo que usted ve ahora es producto de no usar bloqueador en la ciudad. Pero bueno, estamos contentos de estar de regreso. Estuvimos fuera un par de días, 11 días para ser específicos, y pues siempre es bueno regresar a casa, ¿no? Siempre es bueno regresar a tu casa, dormir en tu cama, y todo esto que ustedes entenderán. Cuando pasan los días es como que te quieres ir, y cuando los días pasan es como que quieres regresar, ¿no? Pero bueno, gracias por sus palabras, por su oración y por todo su cariño hacia nosotros durante estos días. Abra su Biblia, Apocalipsis 3, versículos 14 al 22. Quiero tomar o quiero destacar dos versos de esta carta que Juan escribiese a la iglesia en la Odisea, inspirado lógicamente por el Espíritu Santo. Pero quiero destacar dos versículos solamente, pero quiero el contexto completo de la carta. Apocalipsis 3, verso 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y estos son los dos versos que quiero destacar. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo soy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, esta es una de las 7 iglesias a las que Juan escribió en el libro de Apocalipsis. Quizás es la más famosa, y me inclino a pensar que es la más famosa por dos cosas. Cuando los eruditos hacen sus estudios sobre ciertos temas teológicos y escatológicos, señalan que las 7 iglesias que tenemos ahí en Apocalipsis, empezando en el capítulo 2 con la iglesia de Éfeso y terminando en el capítulo 3 con la iglesia de la Odisea, muchos estudiosos dicen que estas 7 iglesias representan los diferentes tiempos por los que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ha pasado. Es decir, empezando desde la iglesia de Éfeso, que fue una iglesia apostólica, es decir, una iglesia que todavía los apóstoles tuvieron influencia sobre ella, hasta llegar a la Odisea, que se identifica como una iglesia apóstata, una iglesia que abandona, una iglesia que esta tibieza espiritual la lleva a una bancarrota espiritual. Entonces, en este estudio que se hace, se señala que la iglesia de Éfeso es la iglesia apostólica, y que la iglesia de la Odisea es la iglesia apóstata, es decir, la iglesia que fácilmente abandona a Jesús. Si tomamos la palabra apostasía desde el punto de vista de abandonar la fe, o también tomando la palabra apostasía como la hemos considerado en los últimos años, como aquellos que creen seguir a Jesús y que van por un camino paralelo, es decir, parecen que van caminando conforme a la fe cristiana, pero el final, en vez de ser el cielo, es el infierno. Entonces, esta iglesia
me llama la atención por varias razones. También dije que era una de las más conocidas, o las dos cosas por las cuales la señalé, es por el verso 20. Observa el verso 20 ahí de esa carta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es un verso que se usa muy comúnmente cuando estamos evangelizando. Se usa muy comúnmente para decirle a la gente, mira, esto es lo que Dios dice, yo estoy a la puerta y llamo. Entonces déjenme nomás hacer una corrección de este pasaje. Este no es un pasaje que está siendo escrito para inconversos. Este es un pasaje que está siendo escrito para una iglesia. Está hablando de aquello que Dios está demandando que ellos tengan con Él, una comunión clara, una comunión precisa, una comunión estable. Entonces, lógicamente, cuando Dios quiere ajustar a su iglesia, cuando Dios tiene alguna área que corregir con nosotros, cuando Dios nos está llamando a arrepentimiento en alguna área vulnerable de nuestras vidas, siempre Él está a la puerta y nos está llamando a que nosotros vengamos y estemos en la mesa con Él y cenemos con Él y regresemos a comunión con Él, ¿sí? Entonces, con fines evangelísticos se usa mucho este verso para decir, mira, esto es lo que Dios quiere. Ahora, yo no estoy diciendo, la propia Biblia lo dice, que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces, yo no estoy diciendo que Dios no quiera que nadie venga íntime con Él, pero en este particular, en el que está escrito, no se refiere a eso. Entonces, déjenme para llegar al punto que quiero llegar, permítanme establecer un poquito de contexto de esta ciudad. Esta ciudad de la Odisea se distinguía por tres industrias. Había tres cosas que distinguían a esta ciudad. El dinero. Ellos eran famosos por ser prestamistas, es decir, cuando alguien estaba en una necesidad económica, el lugar al que tenías que ir a pedir dinero prestado era la Odisea. Esto había creado en la Odisea, en la gente que vivía en la Odisea, había creado un status quo de ser gente de la cual otros venían a depender. Entonces, número uno era su enfoque en el dinero, específicamente en ser prestamistas. La otra industria, que era una industria que los distinguía, era la lana, el trabajo de la lana y hacer todo este tipo de situaciones. Y lo tercero eran sus logros médicos. Ellos habían logrado llegar a conocer una pócima, un colirio, no sé cómo llamarlo, pero era lo máximo en aquellos días para tratar problemas de tipo visual, de tipo, lo que los oftalmólogos pues hoy harían si tú vas con algún problema en tus ojos. Mucha gente iba a la Odisea o a pedir dinero prestado o porque tenían una industria en cuanto a la lana muy interesante, o lo tercero, iban a comprar este colirio maravilloso que ellos tenían, ¿no? Entonces, pero la Odisea como ciudad tenía un problema. El gran problema que la Odisea tenía era su agua potable. El agua potable o el agua que se bebía en la Odisea no era lo más ad hoc para beber. Ellos estuvieron obligados a construir un acueducto subterráneo y de esta manera proveer agua a la ciudad. Entonces déjenme explicar. La Odisea era una ciudad que estaba en el medio de otras dos grandes ciudades, Hierápolis por un lado, Colosas por otro lado. Y entonces era como si hubiera dos montañas y en el valle o en el medio de estas dos montañas estaba la Odisea. Hierápolis era famosa por sus aguas termales, es decir, era un lugar con aguas. Si algún día has ido donde hay aguas termales, sabes que mucha gente la usa para tratamientos médicos, mucha gente la usa, bueno, pudiéramos tener un sinfín de usos, ¿no? Pero estaba Hierápolis con su agua termal por un lado, y del otro lado estaba Colosas, y Colosas era una ciudad que se distinguía por tener abundancia de aguas refrescantes. Entonces observen qué es lo que pasaba. Cuando ellos construyen el acueducto subterráneo para alimentar de agua a la ciudad de la Odisea, tomaban dos vertientes distintas. Tomaban agua refrescante de Colosas, tomaban agua térmica o
termal, gracias, de Hierápolis. Y entonces lo que ellos tenían en el acueducto subterráneo, entrando para el uso común de su gente, era agua tibia, ni caliente ni fría, sino agua tibia. Este era el gran problema que ellos tenían. Quienes no estaban acostumbrados a beber agua tibia y venían de otras ciudades, por ejemplo, si alguien venía de Colosas, que estaba acostumbrado a tomar aguas refrescantes, o si alguien venía de Hierápolis y estaba acostumbrado a tomar agua caliente y de repente tomaba agua tibia, se dice que muchas personas que venían a esta ciudad y bebían su agua, inmediatamente la regresaban. Simple y sencillamente su boca no estaba acostumbrado a esto que ellos, como moradores de la ciudad de Odisea, quizás se habían acostumbrado. Llega un momento en esta carta, si ustedes se dan cuenta, en donde dice que pueden ayudar a muchos en la situación de la visión física. Con este colirio ellos podían ayudar a muchos a que vieran bien, pero hay un problema. Ellos no podían ayudar en cuanto a la vista espiritual, porque ellos mismos estaban ciegos de su condición espiritual. Dice, tú dices eres rico. Observen eso, por favor, ahí en la carta. El verso exacto, verso 17. Observen lo que ellos creían, lo que ellos consideraban de sí mismos como iglesia. Versículo 17. Porque tú dices, este es Jesús, directamente es Jesús diciéndoles esto. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Siempre que la Biblia tiene esta idea de, bueno, tú dices, pues sí, un rico es alguien que se ha enriquecido, pero aquí hay un impacto en el idioma original, y es como querer afirmar que realmente ellos creían que eran ricos y me he enriquecido, y de ninguna cosa, dice, tengo necesidad. Y no sabes, aquí está lo que Jesús opina de ellos. Ellos opinaban que eran ricos, ellos opinaban que se habían enriquecido, ellos creían que no tenían necesidad de ninguna cosa. Aquí está lo que Jesús creía de ellos. No sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego, ¿y qué? Y desnudo. En pocas palabras, estaban bien amolados. En pocas palabras, los laodicenses estaban bien amolados, y los únicos que no se daban cuenta de eso eran ellos mismos. ¿Por qué? Porque estaban ciegos espiritualmente. Ahora, con su colirio, ¿qué es lo que podían hacer? Podían curar la visión física de muchos que venían tras las historias, tras las leyendas que había de esta pócima, de este colirio, pero no podían solucionar su propio problema. Ellos no lo podían solucionar. Entonces, este es el contexto de la carta. Por eso Jesús les escribe lo que les escribe en esta carta. Para nosotros, oyentes o lectores, más de 2000 años después de que Jesús muriera por nosotros en el Calvario, a veces no entendemos el contexto de esta carta, ¿no? Ahora, observe lo que dice el verso 15 y 16, que es mi enfoque en esta hora. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Por qué les dice que ni eres frío ni caliente? Porque ellos se ubicaban perfectamente. Hierápolis, agua termal, agua caliente. Colosas, agua refrescante. Entonces el Señor Jesús les dice, les voy a contextualizar este mensaje para que ustedes logren entender. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice el Señor, fueras frío o caliente. Es decir, ojalá fueras como Colosas, que siempre bebe agua refrescante, o como Hierápolis, que siempre bebe agua termal. Verso 16. Pero por cuanto eres tibio, es decir, lo que ellos estaban acostumbrados a beber, y no frío ni caliente, escuchen lo que Jesús mismo dice. ¿Qué dice que va a hacer? Te vomitaré de mi boca.
¿Qué hacía la gente cuando venía a la Odisea y tomaba esta agua? Literalmente, lo que los historiadores dicen es que muchos la regresaban, la arrojaban. Su boca no estaba acostumbrada, adecuada a poder tener esta idea del agua. Pues no sé, ahora donde quiera nos venden agua embotellada, ¿no? Y el agua embotellada es un negocio con unas utilidades increíbles, ¿no? Yo acabo de pagar el agua más cara de mi vida ahí en un parque de esos de diversiones de Guadalajara. No te permiten entrar con agua, pero te venden una botellita de 600 mililitros a 25 pesos. Imagínate, 600 mililitros a 25 pesos, ¿no? Entonces yo pasé la primera vez y yo dije, yo creo que sí me aguanto, me salió lo regio que traigo de mis antepasados, pero como eso de la hora me fue imposible volver a pasar y no comprar ese producto. Ahí sí que entendí que es un producto vital, ¿no? Pero bueno, lo que quiero que vean, lo que quiero que consideren en este sentido es básicamente lo siguiente. La iglesia de la Odisea no era fría. No era fría en el sentido de rechazar a Cristo abiertamente. Es decir, los creyentes que estaban ahí en la Odisea no estaban diciendo no queremos nada con Cristo, no queremos nada con los apóstoles, no queremos nada con el Evangelio. No era este rechazo, pero tampoco era caliente o llena de celo y de vigor espiritual. En lugar de ello, lo que distingue a la iglesia de la Odisea es que era una iglesia tibia, es decir, ni era caliente o llena de celo por Dios y vigor espiritual, pero a la vez o a la par tampoco negaban abiertamente a Cristo. Es decir, ellos eran hipócritas, es la palabra que los describiría. Con sus labios profesaban conocer a Cristo, pero en realidad no le pertenecían. Es como los niños. Los niños cuando están en este entrenamiento de entender las cosas, de asimilar las cosas o de tener ciertos y cuales expresiones, tienen cosas muy peculiares, ¿no? Es como cuando la mamá le dice al niño, no te salgas de la casa, y el niño voltea con esa cara de angelito y le dice, ok. La mamá se da la vuelta y el niño inmediatamente va a donde la mamá no le dijo, a donde la mamá le dijo que no fuera. Y tú dices, ¿cómo? Me dice ok, pero a la vez hace aquello que yo le dije que no hiciera. Bueno, así eran los laodicenses, eran hipócritas. Es decir, quizás les predicaban, les enseñaban claramente las verdades de Dios y ellos decían amén. Y hablo con toda confianza porque aquí no sucede eso. Pero entonces allá en la Odisea sí. Los predicadores venían y entregaban el mensaje de la escritura y ellos decían amén, pero cuando el predicador se iba a dar la vuelta, ellos hacían lo que les daba su regalado o gadarena gana. Entonces el asunto es que eso es precisamente lo que Jesús viene y confronta en esta carta. En esta pequeña carta es lo que él confronta. En la clasificación que hacemos a veces nosotros los cristianos, no porque la Biblia lo haga, sino porque nosotros los cristianos a veces hacemos ciertas clasificaciones. Tenemos pecados grandes y pequeños. Tenemos pecados de color negro y blanco, ¿sí? Y nosotros nos aventamos nuestras grandes clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, decimos los grandes pecados: adulterio, fornicación, fraude, alcoholismo, drogadicción, y pudiéramos agregar algunos otros. Si nos damos cuenta, en todo este tipo de pecados se tiene que cometer algún acto que deshonra a Dios, algún acto que no agrada a Dios, y a este tipo de pecados se les conoce, se les llaman pecados de comisión. Es decir, se tiene que cometer algo malo, tienes que hacer algo malo para que sea un pecado de comisión. Y hay otros que pueden ser igual de graves, que consisten simple y sencillamente en no hacer lo que se tiene que hacer. Y a estos pecados se les clasifica como pecados de omisión. Es decir, no hiciste o no hacemos aquello que Dios nos demanda. No hacemos aquello que Dios en su palabra claramente nos está diciendo, no lo hagas.
Entonces, pecado no solamente es hacer lo que abiertamente desagrada a Dios. Pecado también es no hacer aquello que Dios nos demanda que tenemos que hacer. Por ejemplo, pudiéramos pensar en algún pecado de omisión, en algo que la Biblia nos demanda que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Pudiéramos pensar en alguno de sus pecados. Amar al prójimo. Sabemos que tenemos que amar al prójimo, pero si yo no amo al prójimo, estoy pecando. No hacer misericordia. No hacer uso de misericordia, no mostrar misericordia a otra persona. ¿Algún otro pecado de omisión que les viene a la mente? No compartir la palabra de Dios. ¿Por qué esto es un pecado? Porque la Biblia nos manda hacerlo. Y bueno, es uno de los que más. No solamente la Gran Comisión, porque mucha gente dice, no, bueno, la Gran Comisión, no, olvídate de la Gran Comisión. Todo el Nuevo Testamento está repleto de compartir las buenas noticias, las buenas nuevas del Evangelio. Otro pecado de omisión: orar. La Biblia nos manda a orar. Y si yo no oro, yo estoy pecando. A ver, ¿qué otro pecado? No leer la palabra. Pues no leer la palabra, no alimentarnos espiritualmente. Es un pecado de omisión. Es decir, es algo que Dios me demanda, que tengo que hacer. Si no lo hago, estoy pecando. ¿Alguno más? No defender el nombre de Cristo. No defender el nombre de Cristo. No obedecer. Ahora, si se da cuenta, nosotros los cristianos, lo que hacemos muchas veces es ponderar los pecados de comisión. Es decir, nos cuidamos de no robar, nos cuidamos de no adulterar, nos cuidamos de no fraudear a nadie, nos cuidamos de esto y de lo otro, pero no nos damos cuenta el gran desequilibrio que a veces tenemos de no hacer aquello que claramente la Biblia nos mandata que nosotros debemos hacer. Por ejemplo, una madre puede matar a su bebé si no le da de comer, ¿cierto? Si no lo alimenta, pues el pequeño puede llegar a la muerte. Un médico puede llevar a la muerte a un paciente si toma decisiones equivocadas, si le da un medicamento equivocado, si esa persona era alérgica a algo, por ejemplo, y el doctor le da exactamente a lo que es alérgico, lo puede llevar a la muerte. Un náufrago en alta mar se ahoga si se suelta de la tabla que lo mantiene al flote. Entonces, de la misma forma sucede en la vida cristiana. El no hacer lo que Dios nos indica que debemos hacer, o hacerlo a medias, puede convertirse en uno de los grandes enemigos del creyente. Y nada más quiero referirme a uno esta noche que está ahí descrito en esos dos versos: la tibieza espiritual. Quiero centrarme en lo que la tibieza espiritual hace y logra en nuestras vidas. Frío, en el contexto de este pasaje, es no tener el conocimiento de Dios. Es decir, el estado en el que una persona que no conoce a Dios, de acuerdo a este pasaje, debe estar, es frío. ¿Sí? Algún día, cuando a ti y a mí no se nos había anunciado el Evangelio, de acuerdo a este pasaje, estábamos fríos. ¿Sí? Aplica entonces a aquellos que no han tenido contacto con el Evangelio, que no han reconocido el señorío de Cristo. Caliente en este pasaje se refiere a ser ferviente, entregado por completo a Dios, tener a Dios como la prioridad máxima de la vida. Entonces, ¿qué es lo que la tibieza hace en nuestros corazones? La tibieza nos lleva a un estado de sentirnos satisfechos con tu condición espiritual. La tibieza lo que hace en ti y en mí es rápidamente hacerte creer o hacerte pensar que tu condición espiritual está bien. Ahora, permítame ilustrarlo con esto. Cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, cuando nosotros nos exponemos a escuchar la palabra de Dios, a escuchar a uno u otro predicador, cuando nos exponemos claramente a leer la palabra de Dios, y si algo está caminando erróneamente en nuestras vidas, el trabajo que la palabra de Dios va a hacer, el trabajo que un buen maestro que traza la palabra de Dios va a lograr en tu vida, es hacerte sentir, y disculpen la expresión, la persona más miserable de este mundo.
De repente hay gente que viene y me dice muchas cosas después de un mensaje. Pero cuando alguien viene, no porque quiero que me lo digan, pero cuando alguien viene y me dice, no sé por qué, pero en particular este domingo me sentí la persona más miserable de este lugar. Cuando alguien me dice eso es música para mis oídos, en el buen sentido del ministerio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios trazada adecuadamente no va a provocar que tú y yo nos sintamos como el arcángel Miguel o la Madre Teresa de Calcuta. No, lo que va a provocar es que entendamos, somos vil pecador, que seguimos necesitando la gracia y la misericordia de Dios para subsistir y para seguir adelante. Ahora, lógicamente, esa misma palabra que nos juzga, que nos discierne, también es la misma palabra que nos da sanidad y que nos da aliento para continuar en la vida. Entonces, ser tibio es creer que estoy muy bien con la condición espiritual que tengo. Ahora, yo te pregunto no para que me contestes, yo te pregunto esta noche para que nos evaluemos a nosotros mismos y nos autoexaminemos esta noche. ¿Crees que tu condición espiritual en este momento, en este punto, es la mejor que pudieras tener? ¿Es el ideal? Tú dices, yo ya estoy terminado, yo ya no ocupo crecer más, yo ya no ocupo que me prediquen más del Evangelio, eso de que me hablen un salmo cada viernes me aburro, por eso no voy, eso que me hablen una parábola cada domingo me aburre, por eso voy cuando quiero. Si tú estás así, permíteme hacerte sentir miserable esta noche y decirte que eres un tibio. Porque lo que tu carne te está diciendo es que estás bien, que tu condición espiritual está bien, y tú cuando tu carne te dice eso, tú le dices amén. Entonces, eso es precisamente lo que Juan está atacando en esta carta a la iglesia de la Odisea. Tibieza también es estar ciego en tu propio letargo espiritual. Observen, y ya observamos en el verso 17 cómo es que ellos medían su condición espiritual por su riqueza material. Este es un error, este es un grave error de nuestros días. Medir nuestra condición espiritual por la poca o la mucha riqueza que Dios nos ha permitido es un error. El dinero no es el estándar de Dios para medir nuestra condición espiritual. Lo he dicho varias veces y lo vuelvo a decir. Hay ricos, muy ricos materialmente, que son pobres en el Señor. Y hay pobres materialmente que llegan a ser ricos en el Señor. No tiene nada que ver nuestro dinero con nuestra condición espiritual. Entonces, te animo a que reconozcas eso en tu vida. Pero también tibieza es un símbolo de mediocridad. Manifiesta la mediocridad de una persona que ha llegado a creer que verdaderamente es un discípulo de Jesús. En este sentido, mediocre es uno que sabe lo que debe ser y hacer, pero se conforma con no hacerlo o con hacerlo a medias. La tibieza y el conformismo van juntos, tomados de la mano, y los dos son enemigos del crecimiento y el progreso espiritual de la vida de un cristiano verdadero. La mediocridad y el conformismo siempre se opondrán a que tú y yo avancemos en el camino del Señor Jesús. Y si algo representa la mediocridad, si algo representa el no avance del Señor Jesucristo, creo que la mejor palabra en el español es la palabra estancamiento. Y lo que se estanca se echa a perder. Así sea lo mejor, así sea lo más genuino. El agua que se estanca se echa a perder porque se llena de bacterias y se llena de microbios. Todo lo que se estanca se daña, se pudre, se deteriora, porque la naturaleza nos enseña que cuando no hay mediocridad, el ser humano, así como el cristiano en la senda del Señor, deberá ir hacia adelante y deberá progresar en las cuestiones espirituales. En cambio, el agua que corre, el agua que sigue su curso, se purifica y siempre es saludable para el organismo. Observen en este pasaje el resultado de ser tibio. El resultado de ser tibio, de acuerdo a este pasaje, ¿cuál es? ¿Qué va a pasar con un tibio? Va a ser vomitado por Dios.
al igual que el agua sucia y tibia de esta ciudad. Estos hipócritas insistían en engañarse a sí mismos y generaban un aroma, un olor no grato a Dios. Pase conmigo a Proverbios 4:18, por favor. Observen que cuando Juan está escribiendo esta carta y está pensando en Hierápolis y en Colosas y en estos fenómenos de aguas termales y de aguas refrescantes, hay que entender algo. La Odisea no era ni caliente en el sentido de curar espiritualmente, es decir, el agua termal podría curar algo, pero tampoco a la vez tenía agua fresca y refrescante para los que estaban espiritualmente fatigados. Y no hay cosa peor en el mundo que una religión sin esperanza para el necesitado. No hay una cosa peor para el mundo que una iglesia que no puede dar agua fresca al sediento, que no puede responder a la necesidad del ser humano, que no puede influenciar a su sociedad. Por eso Dios permite que permanezcamos aquí en la tierra después de ser salvo, y tenemos que entender lo mucho que la iglesia, que tú y yo tenemos que aportar a esta sociedad. Pero escúchemelo bien, no podemos aportar nada mientras somos tibios. El fracaso de nuestros días, el fracaso de la espiritualidad en nuestros días es la tibieza nuestra. Es nuestra tibieza como parte de la iglesia del Señor. Ahora, al parecer los creyentes laodicenses mantenían una fe de apariencia solamente, pero sin convicción, sin pasión, sin aceptar y vivir realmente los resultados reales que el Evangelio produce en nuestras vidas. G. Campbell Morgan, un gran predicador de siglos atrás, dijo: la tibieza es la peor blasfemia, porque dice que el amén de la creación no merece una fe apasionada, dado quien es Jesucristo merece fervor total, no fanatismo, lo cual es falta de razón y cordialidad sin inteligencia. El fervor es cordialidad nacida de una entrega total del corazón, mente y voluntad, dominados y capturados por la persona de Jesucristo. Porque muchos no podemos llegar al momento de dejar a un lado la tibieza, porque no hemos sido dominados y capturados por la persona de Jesucristo. C.S. Lewis dijo en una de sus obras más leídas: Jesucristo produce 3 efectos: odio, terror o adoración. No hay más. Odio, terror o adoración. La palabra tibio es una palabra griega, chiliarios. Sugiere que hubo un tiempo cuando se fue caliente. Sugiere que hubo un tiempo cuando se fue caliente, pero ahora se encuentra sin eficacia, sin el uso adecuado. Por eso el Señor los está rechazando. Por esta razón el Señor los está rechazando. Ahora lean, por favor, alguien lea Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda del justo es como la luz de ¿qué? De la aurora. ¿Qué va qué? Que va en aumento, es decir, no hay estancamiento, no hay tibieza. El caminar del creyente, de acuerdo a este proverbio, es un caminar de avance, es un caminar de un continuo progreso en el Señor, no de retroceso, no de retroceso. Y a veces no sé por qué razón muchos han creído, o muchos hemos creído quizás, que el camino del cristianismo o la senda del cristianismo es como la de un cangrejo. ¿Han visto caminar los cangrejos? ¿Hacia dónde? Hacia atrás. Hacia atrás. ¿Se acuerdan ahí cuando Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 3, versos 1 al 5? No vayan allá, pero dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Esta palabra tiene varias traducciones en el griego. La palabra fascinar puede ser ¿quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los encantó? ¿No?
¿Por qué se dejaron seducir? ¿Por qué se dejaron encantar? ¿Por qué se dejaron embrujar? Habían comenzado el camino de la senda cristiana correctamente. El camino era la fe. Y ahora están queriendo tomar el camino de las obras. El camino de las obras. Entonces, nosotros necesitamos considerar y entender que la tibieza es un pecado que viene a la vida de cualquier creyente y que se nos presentará como una buena opción, ¿no? Como una buena opción después de que has comenzado la senda, después de que has comenzado a caminar. Quizás haya alguien que te diga, no te la tomes tan a pecho eso de la senda cristiana, llévatela calmada. No, ese no sabe lo que te está diciendo, no lo escuches. A lo mejor tendrás a alguien que venga y te diga, no, como que te estás fanatizando, no lo escuches. Proverbios dice aquí que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, que va en progreso, que comienza de cero pero llega a una obra. No sé qué pasa. Hace algunos años el hermano Antonino me dio una frase que la he considerado y vez tras vez, mientras más veo, a veces me doy cuenta que es cierto. Él me dijo esto: los cristianos mientras más maduran, más duros son en todos los sentidos de la expresión de la vida cristiana. Entonces dice, tienes que entender que a veces la situación de madurar en el Señor te lleva a arrogancia, te lleva a promover cierta idea de decir, yo ya me la sé toda, yo para qué necesito eso. No, yo ya estoy terminado. Y comenzamos a endurecer nuestro corazón y no nos damos cuenta cuando llegamos a tibieza. Entonces, el crecimiento en la palabra de Dios, el rechazo a la tibieza en la palabra de Dios es tan claro. Quiero leer 3 pasajes, por favor. Roberto, por favor, ayúdame con Lucas 2:52. Juliana, 1 Corintios 15:58. Dalia, 2 de Pedro 3:18. Y Jesús, Mateo 3:11. Quiero destacar en estos 4 pasajes del Nuevo Testamento la idea clara que tenemos en la vida cristiana de avanzar, de ir adelante, de no estancarte. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Observen esto. Lucas está señalando aquí en este pasaje el modelo. Y el modelo es, ¿quién es? ¿De quién está hablando? De Jesús. Crecía, no se estancaba, no iba para atrás, crecía. ¿En qué crecía? En sabiduría, en estatura, en gracia. En 2 direcciones se crece en gracia: para con Dios primeramente, y segundo, para con los hombres. Hay un modelo aquí a seguir de 4 situaciones en las que nosotros debemos estar preocupados como discípulos y como creyentes de Jesucristo. Número 1, tenemos que crecer. El crecimiento nos mantendrá alejados de la tibieza. ¿En qué tenemos que crecer? Lógicamente aquí la estatura de la que se estaba hablando Jesús era su edad física, pero también podemos crecer en estatura espiritual. Comenzamos siendo unos bebés, pero necesitamos seguir creciendo hasta llegar a la madurez de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hemos llegado a eso, asimilamos que necesitamos gracia, primeramente para con Dios y segundo, para con los hombres. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo hay que crecer? Dígamelo. Siempre. No vamos a poner nombres, apellidos ni nada por el estilo, pero quiero nada más que así abras un poquito los ojos. Si no me dices si te echo colirio, pero abre un poquito los ojos nada más. ¿A cuántos creyentes en el paso de los años que tú tengas como cristiano, sean 5, sean 10, sean 40 o tengas poquitos meses, a
cuántos creyentes conoces que han dejado de vivir este pasaje? Creciendo en la obra del Señor siempre. Yo he conocido un montón de gente en los años que yo tengo en Cristo. Yo te pudiera hablar de un montón de gente que cuando yo los conocí estaban creciendo en la obra del Señor, pero ahora no los veo. No me vean feo. O bueno, pues sí veanme feo, porque eso es lo que quiero provocar en ustedes, que pensemos en esto. No es de iniciar, no es de iniciar en la obra del Señor, es de prevalecer, es de permanecer en la obra del Señor. No estoy hablando de la salvación en este punto, porque a lo que Pablo básicamente está refiriendo aquí es a trabajar en el Señor, es decir, a servir en el Señor, a servir al Señor, al servir a su obra, al servir en aquello que Dios te da para hacer. ¿Cuándo nosotros nos jubilamos de servir al Señor? Jamás. Porque aquí el modelo que Pablo está presentando a los corintios, es decir, creciendo en la obra del Señor, siempre. ¿Cuándo es que tú y yo tenemos que estar creciendo en el obrar, en el trabajar, en el servir al Señor? Siempre, siempre, siempre. Y Pablo nos alienta increíblemente dando las últimas palabras, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nunca Pablo está diciendo aquí que si tú creces en la obra del servicio al Señor siempre vas a tener buenos resultados. No está hablando del gran fruto que vas a tener. Lo que él está diciendo es que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, veas fruto o no veas fruto, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, te vaya bien o no te vaya tan bien, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora vean 2 de Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro, otro apóstol, otro autor en la temática del Nuevo Testamento, nos llama a crecer en dos cosas. ¿En qué dos cosas dice que hay que crecer allí? Gracia y conocimiento. En la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Entonces necesitamos saber que debemos seguir creciendo en la gracia, pero a la par en el conocimiento del Señor. Gracia sobre gracia, dijo el apóstol, y eso tiene que ser un modelo en nuestras vidas. Entonces, estos pasajes nos permiten entender y asimilar que el deseo de Dios es que sus hijos siempre progresen espiritualmente. ¿Cuándo hay que progresar en el Señor? Siempre. La iglesia de nuestros días es una iglesia eminentemente emocional. La gente a veces progresa espiritualmente solo cuando va a un evento. Y usted no me dejará mentir. Nos pasa a nosotros también. Yo escucho cosas increíbles siempre que llegamos de un campamento. Yo escucho cosas increíbles siempre que estamos en una conferencia. La gente dice, tomado la determinación de... ¿no? Pero pasan las semanas, la emoción se va, el recuerdo se va y lo único que quedó fue la fotografía. ¿Cierto? Y tenemos un error, tenemos complejos increíbles. Necesitamos saber que debemos crecer en el Señor, haya o no haya que nos motive a ello, haya algo emocional o no haya algo emocional. ¿Sí? Ahora vean Mateo 3:11. La verdad, necesitan agua para el conocimiento, pero que viene de la mente, el pasado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, que él procurará el Espíritu Santo y fuego. Escuchen lo que Juan el Bautista estaba diciendo que Jesús haría por ellos, por los que estaban congregados allí. Y ahora nosotros entendemos y asumimos que esta es la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Entendemos que si hay fuego, el asunto está caliente. Entonces regresamos al contexto de la Odisea. No seas tibio, sé frío o sé caliente. Mira, lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas como fuego espiritual
tomando esta idea que aquí Mateo tiene, fue Espíritu Santo y fuego, es el fuego quema, el fuego destruye todo lo que no tiene valor en nuestras vidas, ilumina nuestras mentes para comprender las cosas de Dios, disipa las tinieblas espirituales que puede haber en nosotros, y también el Espíritu Santo nos brinda poder y nos brinda denuedo para hacer la obra y la voluntad de Dios. Este es el mismo trabajo que la palabra de Dios hace en nuestras mentes, en nuestros corazones. Cuando la palabra de Dios viene e ilumina nuestras vidas, surge un ardor espiritual que no nos deja quietos. Esto fue lo que pasó aquel día camino de Emaús. Vayan a Lucas 24:32. Y se decía de uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abrían las escrituras. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura. Hay dos grandes principios en todo esto que tenemos que destacar. Para que nuestro corazón arda, para que nuestro corazón realmente esté libre de tibieza espiritual, hay que permitir dos cosas. Hay que permitir el ministerio del Espíritu Santo en nosotros, obrando y santificándonos continuamente, pero también hay que permitir que la palabra de Dios venga y esté quemando en nosotros estas áreas que a veces surgen, estas ideas de la carne, estas fortalezas que se pueden levantar en nuestra mente. Necesitamos el ministerio del Espíritu Santo para arder, pero también necesitamos el ministerio de la palabra de Dios para arder y para estar alejados de la tibieza. Y hay dos cartas que Pablo escribió. Estas dos cartas que Pablo escribió es la carta a los Colosenses y la carta a los Efesios. Cuando él escribe estas dos cartas, nos permite entender lo que es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, de acuerdo a Colosenses 3:16, es que la palabra de Dios more abundantemente entre vosotros. Exuberantemente es la palabra más adó en el griego. Que abunde exuberantemente, que esté en gran demasía la palabra de Dios. Pero cuando le dijo este mismo principio a los efesios, se los dijo de una manera un poquito diferente. Les dijo: sean llenos del Espíritu Santo. Es decir, ser llenos del Espíritu Santo es ser llenos de la palabra de Dios. Ser llenos de la palabra de Dios es ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que nos permite alejarnos de la tibieza? Ser llenos de la palabra de Dios, lo cual traerá la presencia y el ministerio del Espíritu Santo. Permitir que el Espíritu Santo queme, permitir que el Espíritu Santo nos confronte, lo cual nos dará como garantía que estamos asumiendo la palabra de Dios como Él desea y como Él anhela en nuestros días. Quien tiene a Cristo a su lado y escucha fielmente su palabra, sentirá un fuego especial que arde en su interior. Y no me estoy refiriendo a nada emocional. No me estoy refiriendo a algo emocional. Me estoy refiriendo a convicciones firmes y claras en la vida cristiana. Esta fue la experiencia del profeta Jeremías. Abran sus Biblias ahí en Jeremías, capítulo 20, versículo 9. Y dije: no me acordaré más de él y hablaré más de su nombre. No obstante, había en su corazón como un fuego ardiente dentro de sus huesos, traté de subir sobre En la experiencia del profeta Jeremías, él está diciendo: había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Como un fuego ardiente metido en mis huesos. Y vean lo que Pablo también le aconsejó a Timoteo. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, Pablo está escribiendo la última carta pastoral que él dirigió a uno de sus dos hijos amados en el Evangelio, en el ministerio. Primero escribe la primera carta de Timoteo, mientras Timoteo está pastoreando Éfeso. Después escribe la carta a Tito, mientras Tito está pastoreando la iglesia de Creta.
Y al final de su vida, un poco antes de que Pablo es decapitado, escribe la segunda carta de Timoteo, mientras Timoteo es un pastor itinerante. Es decir, Timoteo ha asumido el rol que Pablo ha abandonado en su ministerio. Ya no más puede viajar, está en la cárcel y está esperando ser decapitado. Timoteo ha asumido ese rol, ese lugar que Pablo había dejado vacante en el ministerio apostólico. Vean lo que Pablo le dijo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. La palabra griega para avivar sugiere lo mismo exactamente que usted y yo hacemos cuando estamos en una fogata y la fogata comienza a menguar y que nos acercamos entonces, ya sea con un cartón, ya sea con algo, y comenzamos a hacer esto, ¿no? ¿Para qué? Para avivar el fuego, para que otra vez vuelva a subir. No es que Timoteo no tenía fuego, pero lo que Timoteo, la acción que Timoteo tenía que hacer era avivar. Ahora, tenemos un tremendo conflicto con eso de avivar y de los avivamientos en nuestros días. Pablo no le dice, ve a una cumbre de avivamiento. Pablo no lo manda a una conferencia de avivamiento. Pablo no lo manda a un retiro para que sea avivado. Pablo no lo manda a tener 40 días de oración y de ayuno. Lo manda a que él tome la decisión de avivar lo que ya Dios le había dado en su soberanía y en su gracia, y que Pablo simplemente había sido el instrumento al imponer sus manos. ¿Se da cuenta? Entonces, déjeme terminar. ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Qué tipo de gente somos? La Odisea nos presenta tres posibilidades y creo yo se reduce entre nosotros quizás a dos. Pero revisemos las tres posibilidades. Ser frío, es decir, no haber escuchado el mensaje del Evangelio, no seguir a Jesús, no confiar en Él para nuestra salvación, no asumir el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Quizás ese no cabría entre nosotros esta noche. Segunda opción, ser caliente. ¿Cómo resumiríamos esta noche ser caliente en el contexto de esta escritura? ¿Perdón? Ajá. ¿Qué más? Buscando siempre la gracia, ¿Ah? buscando siempre al Señor, leyendo siempre las Escrituras, Ajá. ¿Qué más? buscando activar el fuego del Espíritu Santo. ¿Alguien más? ¿Cómo resumiría ser caliente? Predicando el Evangelio, predicando el Evangelio. Un crecimiento continuo. Estar avanzando. Ok, segunda opción. Tercera opción, tibio. No hacer nada. Sencillo. No hacer nada. ¿Sí? O sea, tú llegas al Señor, como hayas llegado, donde hayas sido, con quien te haya compartido, de la manera como hayas llegado, pero llegaste al Señor, escuchaste el mensaje de las Escrituras o no lo escuchaste, no sé, fuiste guiado o no fuiste guiado, tampoco lo sé, pero llegaste al Señor y en algún momento de nuestra vida el Señor se topó con nosotros. Él nos encontró, y cuando Él nos encontró y nos reveló nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra decadencia espiritual, vinimos a la salvación. Y ese es un regalo maravilloso. Ese es dado por gracia, por medio de la fe. Pero la gracia Dios nos la da, pero la fe Dios nos la da. Y en algún momento todo este misterio de la salvación nos es revelado. Ahora ya estás ahí. Ya estás ahí. Pero escúchame bien, puedes llegar a tibieza espiritual a pesar de estar allí. A pesar de haber sido salvo por gracia, por medio de la fe, puedes llegar a ser tibio. ¿Por qué razón? Por varias razones. Por no crecer en su conocimiento, por no crecer en gracia,
por mantener una actitud de estancamiento espiritual, por no querer progresar en el Evangelio, por no querer caminar en lo que las Escrituras nos demandan, por no querer obedecer al Señor, por no querer comprometerte con la causa del Evangelio. Es por esta razón que mucha gente en nuestros días se llama cristiana. Nos llamamos cristianos, pero cuando vemos nuestras acciones, cuando vemos nuestros hechos, estos distan mucho de lo que la palabra de Dios nos demanda. Mahatma Gandhi dijo en sus días: me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos. Me gustan los cristianos. Así eran precisamente los miembros de la iglesia en la Odisea cuando el Señor los reprendió. El reto que Juan les dejó aquel día, inspirado por el Espíritu Santo, es el mismo que el Espíritu Santo nos deja esta noche. Deja a un lado la tibieza. Sé verdaderamente un cristiano que arde en pasión y en amor por Cristo y por su Evangelio. Su Espíritu Santo y su palabra serán necesarios para ir adelante en el peregrinaje de la vida espiritual. Tú no podrás llegar, yo no podré llegar a ser verdaderamente caliente en el contexto de este pasaje si yo no respondo al ministerio del Espíritu Santo en mi vida y si yo no respondo al ministerio de la palabra de Dios en mi vida. Tenemos que permitir que el ministerio de ellos y de la palabra de Dios realmente encuentre una habitación en nuestro corazón y que nosotros podamos caminar verdaderamente ardiendo en pasión genuina y en pasión verdadera por el Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias esta noche. Tenemos que reconocer que no una, sino muchas veces hemos estado quizás en este punto. Hemos creído que nuestra condición espiritual es óptima y por no autoexaminarnos, como tú varias veces en la Escritura nos dice que lo hagamos, hemos perdido la posibilidad de verdaderamente entrar y venir a arrepentimiento genuino contigo. Quizás muchas veces, Señor, hemos creído que no hay más por qué avanzar, que no hay una razón más poderosa a la cual llegar en la vida cristiana y nos hemos quedado simplemente en el intento del caminar en ti. Señor, perdónanos. No solamente es pecado aquello que hemos señalado como algo escandaloso en nuestras vidas, pero también es pecado, Señor, aquello que hemos dejado de hacer, en lo cual tú abiertamente nos demandas, nos llamas a que tomemos una decisión en la vida y en el caminar cristiano. Sin embargo, nosotros hemos decidido no hacerlo. El pecado está en dejar de hacer, Señor, aquello que tú nos has demandado. Y yo pido, Señor, que tú traigas convicción por tu Espíritu Santo y por tu palabra en nuestras vidas. Señor, si en este lugar aún hubiese un tibio o hubiese una tibia, yo pido que tu Espíritu Santo y tu palabra esta noche lo sacuda y permitamos verdaderamente que la presencia, la persona, la obra de Jesucristo en nosotros nos llame a cuentas y nos lleve a un genuino arrepentimiento en Cristo Jesús. Lo pedimos con todo nuestro corazón en este momento y disponemos nuestro corazón verdaderamente a obedecerte, a escucharte y a poner, Señor, nuestro oído atento a ti y a poder recibir de tu gracia y de tu verdad y de tu evangelio. Lo pedimos en este momento en Jesucristo, Señor. Pedimos que bendigas nuestro salir de este lugar, que vayas con nosotros, que seas con nosotros, que nos guíes, que nos dirijas, que tomes control de cualquiera de nuestras necesidades, padecimientos, dolores, y en todo pedimos, Señor, que tu pueblo aquí reunido pueda tener claro la necesidad de crecer y de crecer, Señor, genuinamente para tu gloria
y para tu honra. Lo pedimos en Cristo Jesús y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Pues gracias por